lunes. Como cada lunes, a partir de las 8 y hasta las 11 de la noche estamos por esta emisora. Señor, yo tengo a Ronnie Sención y a Raunel Báez en esta noche acompañándonos para hacer este primer segmento de estos programas, como le decía en principio. Y hemos decidido aperturar los segmentos hablando del tema del vino en la República Dominicana. Lo traigo porque muchas veces observo que la gente en este país va a la playa y se lleva una botella de vino a las 3, las 4 de la tarde, las 2 de la tarde, y realmente en nuestro país vino tinto, porque si te llevas un vino blanco o te llevas un vino rosé, bueno, no importa, ahí funciona, pero un vino tinto en una playa o en cualquier ambiente que tal vez sea fuera de un aire acondicionado, es difícil para consumir. Entonces ese tipo de cosas me sorprende. Entonces, como tengo un poquito de conocimiento del tema del vino, que debo aclarar primero que quien les habla estuvo 7 años en un proyecto de desarrollo vitivinícola. Es un proyecto turístico que su eje principal iba a ser el vino y los viñedos, y prácticamente nos tocó dirigir toda esa parte. Viajamos 3 veces a Chile a capacitarnos en esos temas de la viticultura y la enología. Entonces, aprendimos un poquito, y yo siento que de lo que tú sabes un poquito, tú debes tratar de dar, porque lo que tú sabes y no lo divulgas, entonces no, como que no sabes nada. Yo te tengo mi par de preguntitas, Henry. No importa. Desde que tú me dijiste, escúchame que esté hablando antes de tú presentando formalmente, pero de que tú me dijiste que quería compartir un vino con nosotros, yo dije, pero Henry es enólogo. Sí, hay mucha gente que yo le tengo un par de preguntas preguntitas a Henry aquí porque hay mucho tabú sobre el vino, que cómo se agarra la copa, que cómo se bebe, que se bebe aquí. En verdad, yo me bebo el vino como me lo den, como entiendo. Pasa que a veces en situaciones de fiestas, tú coges ética, que con la dos manitos, que con Sí, es un tema de protocolo. Sí, es un tema de protocolo que tú, cuando te toca, dependiendo del tipo de actividad, tú tienes que mantener como las normas y hacerlo lo mejor posible, o sea, mantener los protocolos, porque la gente siempre observa y el mundo del vino es muy amplio y regularmente tiene gente de mucho conocimiento. El mundo del vino es un mundo amplísimo y muy interesante. Entonces, Ronnie Sención, saludos a la gente que están en nuestras redes, Raunel Báez, que es mi primo, poeta suano y charquero. Empecemos a hablar de los vinos, pero primero vayámonos a la parte histórica del vino en la República Dominicana. Hacia Yo pensaba, escúcheme, primo, que debíamos primero hacer un brindis, una cuestión. Bueno, pues brindamos. Sí, brindamos. Salud. Yo brindo por Asua. Yo también brindo por Asua. Y los oyentes que están ahí activos a través de las redes sociales. Es posible que haya gente que esté preguntando en las redes, pero nosotros vamos a dividir esto en 2 partes. Este programa de esta noche del vino lo vamos a dividir en 2 partes, para que si hay alguna pregunta, en la segunda parte podamos responder. Le decía que tenemos que hablar primero de la historia del vino en la República Dominicana y la uva. Y eso inicia alrededor de 1520. O tal vez antes, porque la supuesta excusa que se tomó aquí del tema de descubrimiento fue el tema de la evangelización del Nuevo Mundo. Desde ese entonces venían los padres y obviamente las misas se ofrecían con vinos. En principio lo traían y en un momento después se le ocurrió traer las plantas de uva, las vides. Entonces, hacia 1520, que es cuando se inicia el tema que fue cuando se tomó un poquito más de fortaleza, se toma el tema de los ingenios azucareros, que en ese entonces se plantó un ingenio aquí en Asua, en Las Charcas específicamente, que es el ingenio Cepi, estaba el ingenio de Engombe y estaba el ingenio de Nigua en San Cristóbal. Esos 3 ingenios eran los 3 ingenios más importantes del Nuevo Mundo. En 2 de esos ingenios se plantaron viñedos, en el de Nigua
y en el de las charcas, en el CEPI. La historia del vino de América empieza en República Dominicana. Estamos hablando, Fue la española. ¿de qué año? 1520. 1520 es que inician, es que se empiezan esos proyectos de los ingenios azucareros, esos 3 ingenios que eran los más importantes. Entonces, a partir de ahí, es que entonces se empieza a expandir la uva hacia los diferentes puntos de América. En Asua, la común de Asua, que Hernán Cortés, y están los registros por ahí, Hernán Cortés Mi calle. era escribano de la común de Asua en ese entonces. También produjo uva en Asua, en la misma Asua, y cuenta, los registros históricos cuentan de que sus relatos de que se produjo uva y que llegaron a hacer algunos procesos de vinos. Entonces, de aquí es que parte hacia América, hacia la parte continental de América, con Hernán Cortés, que fue quien conquistó a México, y ahí Hernán Cortés lo distribuye en toda la zona de México hasta llegar a la zona de California, que en ese entonces pertenecía a México, después de la conquista. Entonces, también de aquí parte con Pizarro, con Francisco Pizarro, hacia Sudamérica y llega específicamente a Perú. De Perú, la uva baja a Chile y Argentina. En Chile le llaman uva país, todavía existe. Y en Argentina y en México le llaman misiones. A esa uva que se trajo a principios del descubrimiento. Entonces, se pierde el interés por la isla, entonces todo lo que hay a partir de ahí es la parte continental. Ahí se empieza a desarrollar y esa es la parte histórica que tiene que ver. En mi caso, yo me involucro en el tema del vino hasta 2009 y en ese proyecto que le mencionaba al principio, y a partir de ahí que yo de hecho, al igual que a lo mejor la mayoría, por eso quiero como dar esto poquito de conocimiento, a mí siempre me llamaba la atención el vino, pero yo mejor me lo tomaba como se lo toma la mayoría, porque tiene alcohol. Yo sabía que era vino, que tenía alcohol y punto, y ahí me lo tomaba. Pero eso de saber degustar, de los olores, o sea, de los aromas, de los sabores en boca, de la profundidad, de la redondez, yo no sabía nada de eso. Se me toca aprender, yo entro con una función, al final me tocó todas las funciones, yo tenía la responsabilidad total del proyecto, y me tocó todas las funciones, entre ellas el tema del vino. O sea, ahí es cuando viajamos a Chile, empezamos a aprender en Chile del tema, que traemos para acá un enólogo consultor, bueno, y ahí entonces aprendimos lo poquito. La gran experiencia nosotros... Tú estuviste trabajando mucho en Huawei también. Ahí fue. Tú creo que iniciaste el proyecto con el sembradío, o sea, así que se dice, el viñedo. El viñedo. Y duraste muchos años trabajando ahí. Sí, yo estuve 7 años ahí. Traemos un enólogo consultor, rompimos paradigmas porque se presumía que nosotros en el trópico, específicamente en la zona del Caribe, era imposible producir uva Y más en el sur. y por consiguiente vinos. Rompimos ese mito porque logramos producir uva y logramos hacer vino. ¿Qué es lo que pasa? La uva tiene diferentes características y va a haber una uva para cada tipo de clima, para cada tipo de suelo, y eso ocurre. La uva que nos funcionaba a nosotros para hacer un buen vino blanco era una uva que en Europa no daba para un buen vino. Entonces, tú dices, bueno, pero es como un contraste, porque allí en Europa los vinos es como el escudo que representa esa región. Entonces como que rompimos ese mito y esa variedad de uva sí se daba bien. Allá es muy ácida y aquí nosotros logramos bajar la acidez por el tema del sol. Nosotros tenemos más horas luz durante todo el año. Entonces allí, cuando va llegando ya el otoño, el sol se va apagando y la uva no logra conseguir los niveles de acidez. Si no tienes buenas prácticas agrícolas,
no vas a producir finalmente un buen vino. Es una combinación. Prácticas agrícolas para que te dé un buen vino. Y a esas prácticas agrícolas tú le agregas el tema de los controles de mediciones. Tú tienes que hacerle una medición durante un tiempo a la uva. Tú tomas uva al azar, la llevas al laboratorio, y entonces le haces la prueba de los grados de Brix y los grados de acidez que tiene. Cuando tú empiezas ese tipo... ¿Qué es lo que es Brix? Brix, el azúcar, la cantidad de azúcar. Perdón, regularmente tú empiezas con una acidez muy alta y un azúcar muy baja. Entonces, a la medida que la uva va madurando, va haciendo esto. Va bajando la acidez y va subiendo los azúcares. Entonces, tú vas llevando un control de eso. Cuando la uva te dice, ya estoy en el punto exacto, con los niveles de Brix que tú necesitas y los niveles de acidez que tú necesitas para hacer un buen vino, tú dices, cortamos. Pero se puede producir buen vino aquí en República Dominicana. Se puede producir. De hecho, nosotros hicimos producciones de vino blanco, bueno, y de vino rosado también bueno. Pero si yo le decía ahorita que hay uva para cada clima, para cada suelo. Hay más de 2.000 variedades de uvas. Entonces tú tienes la posibilidad de que en tu clima haya una que se dé. Se nos dio esa blanca, y había una que nosotros hacíamos un rosado que también se dio bien. ¿A qué se debe, por ejemplo, y hablando de los tipos de uva, que la uva de Neiva, que es una zona ahora mismo que está considerada la que está produciendo vino en la República Dominicana, y Neiva es una zona caliente y una zona con mucha contenido de sal en la tierra árida? Entonces, ¿a qué se debe que se ha enfocado esa zona de la República Dominicana para la producción de vino? ¿Qué tipo de uvas se dan allí? Porque no es fácil comerse una uva de esa, porque es muy ácida. No, es ácida. Lo que pasa es que es un tema, yo le decía ahorita, es un tema de buenas prácticas agrícolas. Correcto. Lo primero, la uva que se da en Neiva mayormente, la que más tienen, se llama Aramón Criollo. Es la que nosotros entendemos que es la uva criolla. Es una uva básicamente de mesa. No es una uva vinífera. Son dos cosas De distintas. mesa tú quieres decir que la gente puede picar. Es para comer. Para comer. Sí. Claro, obviamente tú puedes hacer vino, porque con cualquier cosa que tenga azúcar, con cualquier fruta que tú tenga azúcar, tú puedes hacer un fermentado, una bebida, que te va a producir alcohol. Pero realmente es una uva de mesa. Yo una vez hice un vino de maíz. No era vino, era un fermentado. Lo único que se hace el vino nada más se hace de uva. La vid, de ahí viene el nombre. La gente no, que hice uno de mango, que hice uno de guineo. Nosotros hicimos una bebida de mango y chinola. Un mousse se llama, ¿verdad? Mousse. No, un fermentado. Un fermentado, bien. Un fermentado. Entonces es un proceso igual que un vino y logras una bebida. Eso se parece más a una champaña, alguna sidra. Yo hice champaña con ella. De hecho, te puedo decir, la fórmula de esa bebida, nada más la tengo yo. Ni siquiera el enólogo consultor que teníamos en ese entonces. Entonces es de mango y de chinola. Mango y chinola, y le voy a dar un dato. La chinola tiene más grado de azúcar que el mango. Que el mango. Oye. Yo hago el ensayo y Felipe Zúñiga, lo debo mencionar, o sea, mi maestro con quien yo aprendí, de Chile. Felipe en un momento producía 16 millones de botellas de vino en el año. Y yo hice el ensayo de los azúcares tanto de la chinola como del mango. Me sale la chinola con más que el mango. Digo, pero esto no puede ser. Dice Felipe, por en serio. Y entonces el mismo Felipe hace el ensayo, quiere ver si fuiste tú que fallaste. Digo, dale. Y le hacía lo igual. Digo, es una cosa impresionante que tú dices, wow, la chinola ácida. Tan ácida, exactamente. Sí. Entonces tiene más azúcar que el mango. Me parece que la chinola esa vez que medimos tenía 16 grados Brix la chinola y el mango tenía 9. Entonces, retomando el tema de la pregunta que usted me hizo con Neiva, hay un tema de prácticas agrícolas. El fallo está, yo siento,
porque aunque no es una vitivinífera, se puede hacer vino. El fallo está, yo siento, en el manejo en el campo. Porque usted dice, bueno, es que es muy ácida, porque la cortan antes de madurar. Tú tienes que esperar que la uva haga su proceso, porque la uva, me parece que es la única fruta que después que usted la cortó, se frenó ahí mismo. No madura, no es como un mango que usted lo quita de la mata y lo pone ahí y se madura. Un aguacate o cualquier otra fruta, la lechosa. Okay. La uva usted la cortó y el nivel de los grados Brix que tenga y los grados de acidez que tenga se quedaron ahí mismo. Entonces, cuando usted dice, me como una uva y la siento agria, no, eso es acidez muy alta, porque no se le dio el tiempo reglamentario, porque yo le decía al principio, empieza muy ácida y con la medida que el sol la va madurando, va bajando el nivel de acidez y van subiendo los azúcares. Si ellos dejasen que la uva madurara, aunque no sea una vitis vinífera, igual pueden hacer un vino. Debe haber un nivel de tecnificación para el cultivo de ese tipo de bueno, debería tener un nivel de tecnificación, debería tener, pero es un tema que es difícil, porque son muchos agricultores. Y tú sabes que ya hay prácticas que como que la tienen de antaño, y ya como es difícil tú como romper eso. Sí, anteriormente. Pero se puede hacer. Claro que se puede hacer un vino. O sea, de si calidad. yo quiero... Pero yo con la uva de Neiva, yo no hiciera un vino tinto. Nosotros hicimos un ensayo con una uva de Neiva. Pero ya tú sabes, fue nosotros monitoreándole, al final no todos me cumplieron a que la uva hiciera su proceso que tenía que hacer. Y llegamos a hacer 1500 litros de un fermentado, porque la idea era que íbamos a hacer un espumante. Entonces ya yo no seguí trabajando ahí, se rompió la taza cada uno para su casa, como decimos. Y nosotros íbamos a hacer una bebida, un rosé, una bebida rosada, tenía un color precioso y tenía buenos sabores. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una uva que tú no la cortas en el momento que tú tienes que cortarla, porque no le diste la maduración, no bajaron los ácidos y no subieron los azúcares, entonces vas a tener un vino, una uva que la cortaste, que todavía la semilla amarga está muy verde, y esa astringencia que tú sientes en algunos vinos. Sí, sí. Entonces, ahí mismo tienes el problema. Porque cuando tú estás haciendo el vino tinto, que es diferente al blanco, el vino tinto tú tienes que irlo bazuqueando para que te vaya cogiendo color. Entonces, cuando tú bazuqueas el vino tinto, esas semillas, muchas se van reventando. Ese azúcar que viene del vino tinto, ¿te la produce el mismo tú haciéndole así? Como No, te lo trae la uva. Okay. La fruta te trae el azúcar, por eso te decía, con cualquier fruta tú haces un ¿Y vino. entonces dónde viene el seco? Porque tú lo pones en un proceso de fermentación, tú le aplicas lo que se llama levaduras de vinos, y esto te hace un proceso. La levadura te funciona como si fuera un microbio que se va comiendo los azúcares. Sí, igual que la cerveza. Y te lo va evacuando y te lo va convirtiendo ya en alcohol. Sí. Entonces, hasta que te consume todos los azúcares, tú le vas haciendo un proceso de medición hasta que se te consume todos los azúcares. El gusano de la tequila. Exactamente. Yo he probado tequila con gusano. Sí, yo también. O sea, mucha gente... Eso es un tema para crear un morbo. Sí. Eso no es que le aporta nada, es un tema para crear un morbo. Y a la gente le gusta el tema del morbo y que le creen muchos sueños, como el vino. Con el vino te han creado muchísimos sueños. Bueno, yo he probado el tequila también con el gusano. Sí. Yo tengo un par de preguntas. Sobre todo una que me luce que es como un poco paradójica. Porque al inicio del programa, Ajá. usted le advierte a la audiencia y comparte con nosotros esas informaciones de que los primeros viñedos estuvieron ubicados en Igua, en Cepicepí, bueno, Cepicepí, Asua, Sí. ¿verdad? Y entonces, desde aquí se lleva A la parte continental. sí, a tierra firme, como se le decía en aquella época. Pero resulta que ellos se quedan con una cultura del vino, sin embargo nosotros no tenemos cultura de vino. En el sentido de que, por ejemplo, en Sudamérica,
Argentina, Chile, sobre todo Argentina y Chile. Para el desayuno son 3 o 4 botellas de vino. Para el mediodía, que no es la comida principal, porque allí tienen la costumbre de la gastronomía es parecida a los Estados Unidos. A Europa. A Europa, correcto. Que la gran comida es de noche, es el dinner, la cena es lo que se llama ya, lo que es frugal, lo que es totalmente pantagruélico. Entonces, allí, para el desayuno son 2 o 3 botellas de vino. Para el mediodía, ahí también aparecen 2 o 3 botellas más. Pero en la noche, para ese banquete, ahí es una caja de vino que se despalota, como decimos nosotros, de manera normal y rutinaria. O sea que allí se consume vino. Yo sé que influye mucho el asunto de las altas temperaturas en muchos lugares y esas cosas. Sí, influye. Pero a mí me gustaría... Más cultura que... Claro, a mí me gustaría que usted comparta con nosotros, qué sé yo, cualquier experiencia que usted tenga con relación a eso, de por qué allí se quedó esa cultura del vino, y sin embargo aquí nosotros lo sustituimos por el ron, por la cerveza. La cerveza principalmente. Mira, donde son un país caluroso. Precisamente la cerveza es lo de mayor consumo aquí. Cada clima tiene su bebida. Sí. Cada clima tiene su bebida. Nosotros, cuando yo hablaba al principio de vino tinto en la playa, no va. Porque no va. Y la gente a veces piensa que se la anda comiendo porque tú andas en la playa con una copa entre la arena y el mar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, con el sol que hace aquí, a lo mejor en junio, julio, agosto, y tú a veces piensas que te la estás comiendo, pero no te la estás comiendo. Allí tú te puedes tomar de uva. Aquí mandan 4 bebidas. En la playa. En cualquier punto. Okay. Principalmente, en cualquier punto, 4 bebidas. El vino blanco, el vino rosado, el espumante o la sangría. En este caso tiene que ser calle palo. Sí, no, claro. La mejor. No, yo tengo que darle promoción al producto. No, la mejor. Pero, o sea, esas que dependan de uva, esas 4 bebidas. Los tintos tú te los puedes tomar en la noche en un aire acondicionado como estamos nosotros. La gente, yo decía, se imagina que se la está comiendo en la playa. Cuando tú te tomas una copa de vino en la playa, tú sientes, de vino tinto, tú sientes que el vino te está abriendo el centro de tu cuerpo en 2 así. Tú sientes que eso te va rompiendo por ahí, porque no hay clima para eso. Hay una diferencia, y como a mí me ha tocado, cuando tú consumes vino tinto, las veces que he estado en Chile, ha sido en invierno, porque Chile igual tiene un verano súper caluroso, Sí. muy caluroso y muy húmedo. Y las veces que he ido ha sido en invierno, que es verano aquí. Allá Sí, el invierno... Recuerda sí, que cambian. exacto. El invierno es a mitad de año. Entonces, cuando me lo he consumido allá, tú sientes una diferencia del cielo a la tierra. Puede ser el mismo vino. Yo prefiero, en mi caso, los vinos de la Franja Azul. Aquí hay dos líneas de producción de vinos. Y por eso decían, en República Dominicana no. El mismo Felipe nos decía, es imposible, nos explicaba en una pizarra, la primera vez que nos vimos con él allá, el por qué aquí no podía producirse un buen vino. Tuvo que venir para sorprenderse. Cuando prueba la uva la primera vez, dice, wow. Él sintió, ya la uva estaba madura, sintió el balance de lo que hablaba ahorita de los azúcares y la acidez, decía, pero wow. Y hay 2 franjas, decían una al sur y otra al norte. Al norte tú tienes Europa, tienes México, tienes Estados Unidos. Al sur tú tienes Chile, tienes Uruguay, tienes Argentina, tienes una parte del sur de Brasil, tienes a Sudáfrica, tienes a Nueva Zelanda, tienes a Australia. Yo prefiero lo de la Franja Sur. Los de la Franja Sur, a mí me gustan más los vinos de la Franja Sur. A mí me gusta esto, el Malbec. Soy muy de Malbec porque yo no busco marca de vino. Yo busco cepas.
Okay. Me gusta el Malbec, que es muy de Argentina, muy de la zona de Mendoza, el Cabernet chileno, y me gusta mucho el Shiraz, principalmente de Sudáfrica y australiano. Yo busco cepa. La gente a veces se pone loca con una marca de vino, entonces cuando tú la pruebas dices, pero se han puesto así de moda. Entonces, a propósito de eso, escúchame, porque en la botella de vino aparecen algunas informaciones, por ejemplo, en uno te dice Cabernet, por ejemplo. Cabernet Sauvignon. Que es exactamente. Esa es la cepa más conocida, más famosa, la que más se consume. Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Correcto. No me da resaca. Hay vino que cuestan Pero claro, en dólares. si ustedes ponen a buscar, hay un vino, para que ustedes vean las características de la uva. Los alemanes y los canadienses hacen vino con uva congelada. Es una cosecha que no está lista, y ya cuando está lista, cuando llega el invierno, la uva congelada, te hacen vino con esa uva. En Hungría te hacen vino de uva podrida. Hay una zona que llueve mucho, y llueve tanto que la lluvia pudre la uva, y con eso, me parece que se llama Tokai, es uno de los vinos más caros que existen. La uva es mágica. Explíqueme un poco, eso es interesantísimo, porque si nos metemos en eso de los precios de la cuestión, hay un Chateau Petrus, un Marqués de Riscal. Hay vinos que son. Hay producciones que son, hay producciones que son limitadas y te hacen una cantidad de cajas, y esas cajas están comprometidas ya desde hace muchos años. Correcto, ese Marqués, por ejemplo, ese Marqués de Riscal me parece que sale cada 50 años, Eso es un temazo, es un temazo muy largo. Sí, correcto. Pero hay un detalle que usted me ha dado el pie para recordarme de esa información con relación a que, bueno, que la uva está congelada o que la uva está podrida en otro lado. Pero a mí me gustaría que usted nos diga qué pasa con este asunto de para machacar la uva, que muchas veces lo hacen con los pies, otras veces lo hacen hasta con la boca y esas cosas. ¿Usted ha visto ese proceso? Nosotros lo practicamos una vez, pero realmente era un proceso que existía antes. Te lo hacen todavía porque con el vino te venden mucha película, muchos sueños. La gente hace magia para venderte una historia que a veces es inventada. Ya. Y realmente te dibujan una fantasía enorme. Todavía hay gente que lo hace para llamar la atención, para hacer tour. Pero realmente los vinos ya la mayoría son máquinas. Es con máquinas que se hacen todos los procesos. Porque cuando tú vas a hacer 16 millones de botellas, ¿quién lo hace con eso? No es fácil. ¿Quién lo hace con los pies? A propósito de botella, ¿por qué por lo general en los liquor store todas las botellas están en posición vertical, pero sin embargo, en la parte que tiene que ver con los vinos, hay un estante especial, porque la botella de vino tiene que ir con el pico hacia abajo? Sí, ¿A qué se debe eso? Eso es para mantener el corcho húmedo, para evitar la oxidación. Lunes. Pero vamos a hablar de vino. Tú sabes que cuando yo tapo una botella de vino, yo me entretengo mucho con el dedito. Tú suenas un poquito morbo porque esto a la gente lo que tú no puedes ser depravado, pero a la gente le encanta el morbo. Yo soy morboso por claro. Sí, va, por la de siempre y cuando sea con respeto. Claro. Sí. Pero yo me entretengo mucho con el vino, sí, abajo, en la parte en el fondo. Y me gusta que mientras más hondo, más vaina, uno el dedo como que se mueve mejor. Pero, ¿qué se debe ese hoyo del vino? Una vez tuvimos una discusión, Juan Pablo, tú y yo, que yo te dije no recuerdo. Sí, una vez yo te dije, Henry, mientras el vino es mejor. Y tú me dices, mira, muchacho, dime a mí que yo tengo esto. Yo, pero quiero que se cree este enano. Es fresco. Entonces dime a mí, explícame bien, ¿qué quiere decir eso? Mira, ese otro mito, es que yo te decía, como no había mucha filtración, le hacían el fondo profundo hacia adentro para que todo el desborre que le quedara al vino, porque cuando tú estás haciendo un proceso de vino, tú tienes que hacer varios trasiegos para tú ir desborrando
Primero tú haces lo que se llama desfangado, que es lo que tú haces con el vino blanco, y después tú haces una serie de procesos de trasiego para tú ir desborrando todas las partículas pequeñas que tú tienes en el vino. Como antes no había tanta tecnología, no estaba tan tecnificado, no había esas máquinas de filtrado como hay ahora. Entonces, regularmente, te lo hacían los fondos profundos para que si el vino quedaba un poquito abajo, si quedaba con algo de residuo, entonces se quedara en el fondo de la botella y la gente no lo consumiera. Esa es la razón por eso. Ok. ¿Otra pregunta? Sí, claro, pregunta y... De más. Ay, por paquete. Vamos a hablar ahora de con qué acompañar un vino. Vamos a hablar ahora de... Yo quiero que usted nos hable del maridaje. Maridaje. Correcto. Eso es importantísimo porque ahí entra el protocolo, ahí entra la gastronomía, ahí entran un sinnúmero de situaciones que... Mira qué pasa. Tú tienes un pescado. Ok, ¿Con qué vino tú lo acompañas? no debe ser un blanco. Un blanco. O igual un rosé te Tú puede tienes, pasar tú también. tienes una pasta. ¿Con qué tú la acompañas? O un rosé o un blanco. ¿Por qué tiene que ser o un rosé o un blanco? Porque Porque son sabores diferentes. son ¿Cómo sabor- tú te das cuenta, como tú dices, del paladar, de la pregunta que te hice? Si tú te fijas, un pescado, tú sientes en tu boca sabores suaves, ligeros. El vino blanco, Recuérdate que el manico es fuerte. sí, igual el marisco es fuerte, pero cuando te lo tomas con un tinto, tú vas a sentir cómo tú sientes una guerra dentro de tu boca. No marida en lo más mínimo. Ok. Este vino, por ejemplo, los Malbec, te marida bien con una parrillada. Son perfectos para una parrillada, los Malbec. O sea, carne. El carmener, sí. Carne. Carne a la parrilla. Pero hay una carne, y esa ya yo le he probado porque lo he maridado. Tú sabes que yo hago un chivo al coco. No, yo lo he probado. Chivo al coco. Qué correcto. interesante. Sí, Y uno frito al ajo. Y, Ay, mi madre. y sí, para los que, Qué bueno. para los que me están escuchando, bueno, los de las redes ya me conocen bien y saben que yo me gusta un chin la cocina. No es que soy cocinero. Yo no soy cocinero, no me considero cocinero. Pero me gusta el tema de la cocina y sé cocinar algunas cosas. Pero para los que lo están escuchando en la radio, yo sé un poquito de cocina. El chivo al coco con un Malbec es el punto final. No es que diga que parrilla, no, es que con el chivo al coco ya tú sabes lo que te va a dar. Es una cosa impresionante. Entonces, El noviazgo que hay entre el chivo al coco y el Malbec, yo y lo el he probado Malbec, con, eso más, es- con distintos tipos de Malbec, con distintas marcas. Y conchuli, me da un balance impresionante. Y es lo que, el maridaje es eso, es cuando tú te das el trago de vino, o te das un bocado de comida, te das el trago de vino, y tú sientes que en tu boca, en tu paladar, ambas cosas juegan parejo. Es un pleito nivelado. Pero Henry, pero tú te lo tomas porque tu paladar te está haciendo como un balance, porque también hay personas que se lo toman por hacer digestión. No, pero ya eso es otra cosa. Los digestivos son otros. Hay gente que se lo toma así porque es saludable una copa de vino, dice. Ya aquí nadie está abonado. Porque anteriormente la gente estaba Ni siquiera con la cerveza. abonado. Ni siquiera con la cerveza. con la cerveza. Ya aquí hay 40 o 50 tipos de cerveza Sí, que, sí. que se están vendiendo Sí, igual. sí, claro. Claro. Y ya aquí la juventud no está consumiendo ese romo, la bagallo. No, eso ya no, está consumiendo. no. Aquí muy poco se está consumiendo. No, sí, es verdad. Por eso, De doble reserva y para arriba. qué bueno que hemos estado cambiando. Y eso se manifiesta también a nivel del vino. A nivel del vino. Suena un poco a protocolo el hecho de que hay que agarrar la copa, que tiene un estilo. A propósito de eso, háblenos de eso un chin. ¿Cómo es que se agarra la copa? ¿Por qué es que hay que batir el vino? Hábleme de eso. A nivel de- Mira, yo siento, mira, son tantos mitos. La gente dice, un vino caro es el mejor. Obviamente, cuando un vino es caro, tiene que tener una característica particular para ser tan caro. Lo primero, seguro que es bueno. Hay tantos mitos. La gente dice, no, el vino no tiene que ver el precio para que sea bueno o sea malo. Yo estoy de acuerdo, porque yo siempre he dicho, yo tengo una teoría que el vino es como las mujeres, como el tema de las mujeres en los hombres.
A algunos nos gustan rubias, a otros nos gustan morenas, a otros les gustan flaquitas, a otros les gustan gorditas, y ahí vemos algunos que nos gustan de todos los tipos. Sí, esa me gusta. Pero es como No gagué. Yo no estoy gagueando. Esos son del CEA. Pero es como el cigarro, ¿eh? Tú tienes esposa, no opines. Yo soy un hombre soltero. Yo puedo decir lo que me dé la gana. Pero es como el cigarro. Bueno, pero el cigarro. Que el mejor es el que a ti te gusta. Exactamente. Ya. Pero como el cigarro todavía no hay una cultura tan amplia, el vino se conoce un poquito más. Lo del tema. Mover la copa. Mira, el vino tú tratas, cuando tú haces una degustación, tú tratas de que la gente utilice todos los sentidos. Sí. Pero te dice que es una bebida de 5 sentidos. Entonces, lo de agarrar la copa va a depender. El tinto tú lo puedes agarrar así. Si quieres con toda la mano. Dicen que se pone a temperatura cuando lo pone así, dicen. Eso no tiene que Eso ver es con un eso. mito también. No, es un mito. El vino tinto tú debes tomarlo alrededor de 18, 20 grados de temperatura, de enfriamiento. El blanco, Es decir, se puede refrigerar. sí, en nuestro clima básicamente tienes que refrigerarlo, pero no enfriarlo. Tú tienes que tener los 18, 20 grados de temperatura, Ya. no más frío de ahí. Ahora el blanco y el rosado, tú tienes que tenerlo frío, 10, 8, 10, 12 grados de temperatura, frío. Porque si lo enfrías demasiado, el blanco, se te van a esconder los aromas y sabores en el frío. No vas a sentir. Entonces, en Dominicana, era lo que te iba a decir ahorita, que nosotros los dominicanos tomamos por emborracharnos Sí, eso y así. comemos por hartarnos. Así es. eso es la- Yo como- Barbacoas, charquero barbacoa, eso es fino. No, pero Henry. Eso es fino. Henry es un maestro. No, eso es fino. Henry sabe su barbacoa. Hay que obedecer. El lunes. Esto te llena todo el paladar, tú respiras, De oxígeno. te llena los sabores, te oxigena la boca, te llena todos los sabores, entonces ese oxígeno sube y se te va a lo que se conoce como el tercer ojo o sentido sensorial. Que eso es algo que tú lo desarrollas. Hay gente que, esos que comen así, de manera violenta, no tienen sentido sensorial desarrollado. Eso tiene ahí una chapa de cobre o de un metal duro, que ellos nada más saben que van a hartarse. Tú tienes que tener el nivel de otorrino bien bueno para tú. Tú lo desarrollas, no, tú lo desarrollas porque tú eso lo vas desarrollando. Hay gente que lo tienen de manera natural. Mi mamá, por ejemplo, va llegando por el patio, anda a la casa y alguien está cocinando y antes de llegar, antes de entrar a la casa te dice, mira, esa comida le falta esto y esto. El lunes. ¿Hay alguna copa específica? ¿Tiene que ser boca ancha o te puede ser Sí, hay un tema de las copas, sí hay un tema. Ve. Los blancos tienen preferiblemente un tipo de copa y los tintos otro tipo de copa. Expliquen un poco eso. A ver. Regularmente la copa para vinos blancos son más cerradas para concentrar más los aromas, porque el vino blanco es menos aromático. De hecho, los países fríos que producen vinos blancos tienen que batir, y eso era un proceso que se daba con nosotros, que se nos dañó una vez un proceso de vino, porque lo que ellos tienen que hacer allá, nosotros aquí tenemos que eliminarlo. Después que tú haces el primer proceso, cuando estás en la fermentación, tú debes mover el vino para que las lías más finas que tiene, que le quedan en el vino, donde están todos los aromas y los sabores, el vino lo absorbe y pueda tener aromas y sabores. Eso es en el caso del blanco. Cuando nosotros lo hicimos acá, el vino se nos dañó, porque tiene tanta potencia aquí que no hay necesidad de moverla. Y entonces se nos ocurrió, y por eso yo le decía ahorita, Felipe decía, estamos aprendiendo todo, porque la experiencia de la República Dominicana es una experiencia distinta al resto de las experiencias. Entonces, copa ancha, Copa cerrada arriba al blanco y ya el tinto la copa ancha, normal, porque el tinto tiene más potencia. ¿Tiene que ver el color de la botella? Porque por lo general la botella del vino es como un color Sí, un verdoso. color- sí, color- verdoso, sí. Tiene que ver
Esos son mitos, Tom. No, porque estamos hablando de la penetración del rayo solar, Sí. en la botella, en la cosa. Se supone que tú no debes tener el vino donde le da el sol. Perfecto. Es que ya estamos llegando al final. Bueno, sí estamos llegando al Sí. final. Y brindamos. ¿Con qué se toma el seco? No, es que regularmente los vinos, hay un tema, el vino seco, el vino semiseco, el vino con notas dulces, está dentro de la parte del proceso de fermentación del vino. Tú cuando el vino tú lo estás fermentando, tú diario 2 veces al día, manteniendo siempre una temperatura estable. Al principio nosotros hacíamos el vino, lo trabajábamos en freezer, poníamos los tanques en freezer y yo ponía a alguien que amaneciera ahí midiéndome la temperatura la noche entera para mantener una temperatura estable. Si estaba enfriando mucho, descontaban el freezer. Si le faltaba, eso era un proceso hasta que después se hizo la bodega. No se puede regularizar que mantener el frío donde va. Tú tratabas de hacerlo, tú lo regulabas, pero igual dependía también la temperatura de afuera y eso. Había que tener una gente ahí. Al principio era un tema con lo que era con freezer, hasta después que se hizo la bodega, que vinieron los tanques con su control de temperatura. Entonces, en el proceso de fermentación, tú diario tienes que medir la densidad del vino. Ya. Tú haces un proceso, mide la densidad, tú lo dejas y el vino en 2 o 3 días no se te movió más la densidad de ahí, ya el vino terminó el proceso de fermentación. En esa densidad tú tienes un vino seco. ¿Con qué se medida? No, es que eso no tiene que ver con eso. Entonces, cuando tú tienes un vino con notas dulces, tú lo que tienes que hacer es darle un frenazo para que la densidad no te llegue a 0,993, 0,995. Tú le das un frenazo de temperatura, lo enfría mucho y tú lo puedes dejar en 1008, 1010. Entonces tú tienes un vino con notas dulces, que era lo que yo hacía con el vino rosado que hacíamos, que ese rosado fue un hijo enteramente mío, porque se me tocó trabajarlo a mí solito, porque cuando Felipe quería llegar ya esa uva la habíamos cosechado, era muy poco, me tocó trabajarla a mí solito. ¿Con qué se marida? Tú decías, Juan, Sí. el vino El Seco. El es que el denominado vino seco, el seco es este que nos estamos tomando. Es un vino totalmente seco, no tiene azúcares, tiene 0 grados de azúcar, a lo mejor tiene un 0,2, 0,3, pero no tiene azúcares. Regularmente vino tinto tú tienes que buscarte carnes.
Y esta densidad va bajando, 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 bajando. Cuando tú tienes la densidad 995, 0,995,